Shalom amigos y amigas que estén conectados aquí en la red social del Facebook. Hoy estamos ya en primero de Shabbat, lo que es domingo, y me he conectado un rato para ver si de pronto podemos estudiar también algo que me parece a mí interesante debido a la época o al tiempo que estamos pasando en el mundo, ¿verdad? Con esto del encierro, con esto del coronavirus o virus corona, como lo llaman algunos religiosos. Entonces, un poquito para estudiar sobre un tema que tiene que ver con los médicos, ¿verdad? O sea, los doctores, algunos dicen médicos, otros dicen doctores, y uno puede valorar mucho ahora el trabajo de un médico, ¿verdad? Uno puede darse cuenta del valor que tiene un doctor, que tiene, sin importar el género, si es hombre o si es mujer. Uno puede ver tanto hombres como mujeres que son médicos, enfermeros, enfermeras, que están haciendo una gran labor en el mundo el día de hoy. Y quiero remontarme un poquito al estudio de lo que es un médico, que es según un poco la historia, pero desde la cosmovisión del gran médico Maimónides, que él fue un judío que vivió en la edad medieval. Y él era rabino, era médico, era filósofo, era teólogo, estudiaba los astros, un gran escritor. Entonces, me gustaría estudiar desde la perspectiva de la Torá de Maimónides, un poco al médico o a la medicina, incluso a las oraciones para los médicos del día de hoy. Shalom para mi amiga Vélez, que ya está sintonizando, de igual manera para Gladys Manosalvas. Shalom hermanos, es una gran bendición escucharles, saludos, muchas gracias Pastora Gladys Manosalvas por escucharme. Entonces miren, vamos a estudiar el día de hoy, para los que les gusta estos temas a este estilo, como yo lo llamo, respetando a los hermanos que del otro campamento que tienen otro estilo para estudiar las escrituras, lo cual es bueno también. Sin embargo, nosotros lo hacemos al estilo de la Torá, del Brit Hadashah o de la Biblia, pero dándole un poco la perspectiva hebrea. Entonces, vamos a estudiar un poco sobre lo que es la medicina de acuerdo al Rambam, de acuerdo al gran médico judío. Les comento que Maimónides también se le conoce como el Rambam, que es algo que le pusieron justamente por su sabiduría. Es como a Platón, cuando le dicen Platón significa ancho de espaldas, pero no es que sea su nombre original. De igual manera, Rambam tampoco es que sea el nombre original es de Maimónides. Entonces él en realidad era Moisés ben Maimón. Ben en el hebreo quiere decir hijo. Recuerden que en el contexto antiguo no había apellidos. En el mundo antiguo no había apellidos. Entonces, por ejemplo, alguien podía decir yo me llamo Joseph ben David. Es decir, yo me llamo Joseph, soy hijo de David. ¿Me explico? Joseph ben David. Entonces, aquí digamos Moisés ben Maimón. Moisés, hijo de Maimón. Era el nombre original, digamos así, de Maimónides. Él nació en Córdoba, que era una parte en España, o la Andaluz, que estaba un poco influenciado por España, pero también en esas épocas por el imperio almohade, que era parte de un grupo de lo que son los musulmanes o los que practican el Islam, con el Corán, que es su libro sagrado, ¿no? Entonces, él nació el 30 de marzo del año 1138, Maimónides o el Rambam, y falleció el año 1204. Entonces él nace en lo que hoy es España y muere en Egipto. Él era un judío sefardita. Cuando decimos sefardita, estamos hablando de Sefará. Sefará, los judíos antiguos llamaban a lo que hoy es España y Portugal, se les llamaba Sefará. Entonces es muy normal escuchar el término sefardita, mucho más ahora en la era de la internet, con los que están informados en estos temas. Entonces, él pertenecía a los judíos sefarditas, porque recuerden que Adriano en el año 135 después de Cristo mandó como a 500,000 judíos de la tribu de Judá, de Benjamín, de Leví, los expulsó a lo que hoy es España y Portugal, porque Adriano era un emperador romano que odiaba al pueblo de Israel.
Sin embargo, en uno de los profetas menores, usted va a encontrar ya una profecía de parte de Dios que le dice al profeta que va a lanzar a su pueblo a Sefará y también los va a recoger de Sefará. Entonces, Sefará en ladino o en un idioma judío significa España, España y Portugal, ¿no? Entonces Maimónides, él nace en lo que hoy es España, por decirlo así. Entonces, él fue un hombre que desarrolló mucho la conexión espiritual con Dios. Si bien es cierto, él no fue cristiano, tampoco fue seguidor de Yeshua al estilo hebreo. Sin embargo, fue un gran maestro, un muy conocedor de la Torá, de la Tanakh, de los profetas, de los escritos. Él escribió muchos libros interesantes, como por ejemplo la Misné Torá. La Misné Torá es un libro de comentarios sobre la Torá exquisito que comenta todos los mandamientos de Dios, los 613 mandamientos, los positivos, los negativos, explica sobre la comida, lo que no es comida, explica muchos temas impresionantes. Por ejemplo, él dice que no es que Dios creó en cada día diferentes cosas como aparecen en las versiones, sino que Dios creó todo en un solo día, sino que en los 6 días fue ordenando poco a poco todo, dice, de acuerdo a la hermenéutica o interpretación de Maimónides. Él también escribió un famoso libro que se llama un libro para los perplejos, ¿no? O sea, es decir, un escrito para los estudiantes de él, porque él tenía yeshivas, lo que serían institutos bíblicos o seminarios bíblicos en nuestra área. Entonces él escribió un famoso libro, ¿no? El libro para los perplejos, donde él va a dar consejos muy interesantes para los estudiantes, pero desde la perspectiva hebrea, recuerden, no desde la perspectiva de Platón ni de Sócrates, aunque Maimónides en el buen sentido admiraba, digamos, a Aristóteles, ¿no? Lo contrario de Lutero. Por ejemplo, Lutero no aceptaba nada de Aristóteles, aún los libros de él los mandó a quemar, solo dejó que sigan viviendo, por decirlo así, los libros de San Agustín. Lo contrario de Lutero, en cambio, Maimónides decía que si Aristóteles hubiera sido judío, hubiera sido un gran rabino. Imagínense lo que está diciendo Maimónides de Aristóteles. Shalom, pastor, dice la pastora Rosa Villacrés o Rachel. Gracias por escucharnos, pastora de la comunidad Yere a las Naciones. Entonces, Maimónides escribe un libro, ¿no? El discurso a los perplejos, donde dice cosas interesantes que obviamente iba contra lo que mucha gente creía en la época. Entre los consejos que él también da, por ejemplo, dice, no sigas lo que tú amas, deja que lo que tú amas te persiga a ti. Cosas que de pronto iba contra la cultura, ¿no? De la época, incluso el día de hoy. Entonces, este hombre de Dios, incluso había un dicho, ¿no? Que de Moshe a Moshe no ha habido otro. O sea, es decir, incluso se le comparaba en el buen sentido al nivel del Moisés de la Biblia, el que recibió la revelación de la Torá, de la instrucción divina en el Sinaí. Entonces, de Moshe a Moshe no ha habido otro como Moshe, o sea, no ha habido otro como el Rambán, como Maimónides, ¿no? Entonces, él escribe libros interesantes, como comenta la Torá, la Misné Torá, también escribe el discurso para los perplejos, escribió sobre libros de medicina, que es justamente el tema de hoy, que hoy quiero compartirles como para aprender de este erudito. Shalom para mi amigo Miguel Muñoz de los Estados Unidos, que Elohim, Dios o dioses como traducen, te bendiga, dice, amén, igual amigo. Entonces, Maimónides fue un gran médico, que es el enfoque más de hoy. Entonces él, entre las cosas que él recomendaba, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a estudiar, por ejemplo, a los grandes médicos del mundo antiguo, como de donde viene el juramento que los médicos hacen en la actualidad, que tiene que ver con Hipócrates, el famoso médico griego, que fue un gran médico también que amaba la salud de la gente, pero él al no conocer la Torá, al no conocer la palabra de Dios, la revelación de Dios, se basaba más en una medicina experimental, en base a la experiencia, lo que veía, de pronto a los escritos un poco mitológicos también de los griegos, de las creencias griegas. Y aunque él hizo cosas muy buenas, Hipócrates, incluso hay un juramento hipocrático, sin embargo la medicina de Maimónides ya va a ser basada en una revelación, es decir, en la Torá. En la Torá
va a ser basada en la revelación, y justamente al ser un libro, por decirlo así, divino, que procede del cielo, la medicina va a ser mucho más segura que una medicina experimental, aunque de pronto es bueno en cierta forma, ¿no? Entonces él, entre las cosas que él aconseja a los médicos, él va a sacar un famoso rezo, les comento, ¿no? Él va a sacar un famoso rezo que muchos desconocen, algunos sí de pronto lo sabrán, pero la mayoría desconocen, ¿no? Entonces, él a los médicos de la época, él aconseja, dice que cada mañana, cuando se vayan, y después de levantarse, antes de salir de casa, recomienda que todo médico haga un rezo, porque desde la perspectiva de Maimónides, lo espiritual está conectado a lo material y lo material está conectado a lo espiritual. Entonces, para Maimónides, la ayuda de Hashem para el médico va a ser muy importante en el tratamiento que va a dar a los enfermos. Y él saca una oración o rezo, porque decir oración en realidad ya sería más darle una perspectiva occidental, pero si nos vamos un poquito al idioma original, rezo vendría, digamos, de la palabra aramea ras. De ahí proviene la palabra rezo del arameo ras. Recuerde que el arameo es un idioma hermano o primo del hebreo. Aún Yeshua hablaba arameo. Entonces la palabra ras en arameo significa secreto. Eso es lo que significa. Ras significa secreto, es decir, que tras del rezo puede haber un secreto, que de pronto no es tan secreto, de pronto la cábala le puede dar la idea de secreto, pero en realidad tiene que ver una conexión con Dios, porque la persona está confiando en Dios, que es el que creó el cuerpo de la persona, los órganos de la persona. De hecho, se dice que cada mandamiento positivo de Dios, cada mandamiento negativo de Dios, está conectado con los órganos del cuerpo, y está conectado también con los huesos del cuerpo. Es decir, si una persona falla en algún mandamiento de Dios, de acuerdo a la perspectiva de Maimónides, puede enfermarse un órgano o un hueso, porque todo tiene conexión. Shalom para mi amigo Alexander Dávila. Él conoce mucho de medicina sobre estos temas. Él dice: hola, el Rambán fue médico del sultán Shaldamín. Sí, correcto, él fue médico del sultán Shalhadim, y él fue médico incluso de los reyes de España, fue médico en Egipto, del que dirigía Egipto. Ya puede darse una idea de quién estamos hablando. Incluso hay una universidad en España en honor a Maimónides, que es muy respetado a través de los tiempos, ¿no? Entonces, él va a hacer un rezo que tiene que ver con la medicina para los médicos. Y él dice que todo médico debe comenzar el día con este rezo. Les voy a decir. Ahora quiero explicar bien la perspectiva occidental y la perspectiva hebrea, porque hay personas que a veces pelean y dicen: es que no es lo mismo rezar que orar, ¿verdad? O sea, ya ahí se pasan la vida peleando. Toman textos de Yeshua que dice que no hay que rezar tanto como los gentiles, que hacen largas oraciones. Entonces de pronto confundimos el tema, ¿no? Entonces recuerden que cuando hablamos de oración, de pronto la oración sería conectarnos con Dios, esa sed que el hombre tiene para con Dios, para poder uno ponerle las peticiones, lo que uno anhela, todo eso, ¿no? Sin embargo, ya en el arameo, en el contexto de Maimónides, ras, de donde proviene la palabra rezo, tiene que ver con un secreto, que no es tan secreto, digo yo, para los que estudian la Biblia, que es justamente el confiar en Dios, es el confiar en Dios. Y les voy a leer la oración del Rambán o de Maimónides en castellano, que dice lo siguiente. Dice: Dios, bueno, él diría Elohim, antes de que yo comience la tarea sagrada de cuidar a las criaturas de tu creación, caigo ante tu trono de honor, rogándote que me des el coraje y la fuerza para hacer mi trabajo. Con fe, con emuná, o sea, él diría con emuná, con fe. No permitas que la sed de ganancias o la ambición de renombre me cieguen,
o no me dejen ver el bienestar de tus criaturas ante mí. Miren qué rezo o qué oración, dirían algunos, más maravillosa, donde él recomienda que los médicos deben encomendarse a Dios todos los días al salir con este rezo o con esta oración, dirían algunos. ¿Por qué? Porque justamente si hay muchas profesiones en el mundo, la del médico es muy valorada porque no va a tratar con papeles, no va a trabajar con construcciones. Él va a tener que trabajar con el cuerpo, con las vidas de las personas que son encomendadas ante él. Y justamente Dios en la Torá pues ya ha revelado para Maimónides cómo se debe tratar el cuerpo de la persona, porque ahí está su revelación. Entonces, por ejemplo, cuando uno estudia la etimología, la etimología, por ejemplo, de lo que es la palabra médico, por ejemplo, la palabra médico, les voy a dar algunos datos sobre lo que es la palabra médico. Médico viene del griego mederi, que quiere decir el que se preocupa, o tiene cuidado de, es decir, el que se preocupa de alguien. Ese es un médico, ¿no es cierto? En el griego, en el latín, un médico es el que cuida, el que receta, el que medica algo para sanar y obviamente curar también. Entonces en el latín también se puede decir que médico significa el que receta algo, el que medica algo o el que cura. Incluso usted va a encontrar que se puede decir en el mundo antiguo habían médicos del cuerpo y médicos del alma. Entonces por ahí salió la palabra cura, que tiene que ver con el sacerdote que da la misa, que cuida en la iglesia cristiana romana las almas de las personas. La palabra cura, entonces era un médico pero de almas. En este caso, digamos, el médico del cuerpo es alguien que tiene que medicar pero con conocimientos correctos, mientras que doctor tiene que ver, digamos, con instruir, tiene que ser un doctor, tiene que ver también con dócil, con docencia, alguien que enseña, con un docto que conoce bien la materia, tiene que ver también con doctrina y tiene que ver con documento. Es decir, en el mundo antiguo no necesariamente se le decía a un doctor de medicina como hoy. Un doctor podía ser un maestro de la Biblia, por ejemplo. En muchas versiones originales dice que él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, por ejemplo. Hoy se traduce como maestros. También un doctor podía ser en otra área, un catedrático. Entonces, aunque hoy doctor y médico se maneja esa terminología por ahí, sin embargo, en el médico antiguo, el que curaba el cuerpo era un médico, ¿no? Entonces, Maimónides, este hombre muy conocedor de la Torá, él va a dar unos datos bien interesantes, o sea, sobre lo que es la medicina de acuerdo a la palabra de Dios. Él ya de hecho aconseja en este rezo o en esta oración, aconseja que todo médico debe levantarse en la mañana y va a tratar con vidas, debe orar de esta manera para que pueda confiar en Dios. Y entre las cosas que dice la oración de Maimónides, por ejemplo, él considera que la labor de un médico es una tarea sagrada, o sea, no es una tarea secular, porque la palabra secular significa en el mundo, en el latín. No es lo mismo a un médico que va a tratar con una tarea sagrada, que es cuidar el cuerpo, cuidar la vida de las personas. Recuerden que en la Torá, por ejemplo, está prohibido el automatarse, ¿no es cierto? El autoasesinarse, el suicidio. Está prohibido en la Torá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro que de Hashem viene la vida y Él es el único que decide sobre la vida de las personas. Y el mismo Maimónides llega a decir en uno de sus libros de medicina que si la gente obedece los mandamientos de Dios y el libro de medicinas que él hace en esa época, él le garantiza, dice, como médico, que va a vivir mucho tiempo la persona y la persona va a morir de anciano, no va a morir de enfermo. Si usted, por ejemplo, lee bien la Biblia o la Torá, va a encontrar que Abraham, él no se enfermó. Los eruditos antiguos no hablan de que Noé estuvo enfermo alguna vez en su vida. No habla de que Abraham se haya enfermado,
que Jacob se haya enfermado, que Isaac se haya enfermado. Es más, Abraham vive como 175 años. Eso es impresionante, ¿no? Para lo que ahora viven muchas personas. Isaac, si no estoy mal, vivió un poco más, y Jacob vivió un poco menos, pero vivían bastantes años. Aún Sara, si no recuerdo mal, muere a los 127 años, la esposa de Abraham. Entonces podemos ver que los hombres y las mujeres antiguas no enfermaban, morían de muerte natural, porque de pronto ya con el paso de los años sus órganos o sus huesos ya no estaban tan fortificados, por el paso de los años. Entonces digamos que de acuerdo a Maimónides, la voluntad de Dios no es que el hombre enferme. La voluntad de Dios siempre va a ser que el hombre viva y tenga la oportunidad de servirle a Dios, de ser feliz con su familia y de servir al prójimo. La voluntad de Dios, de acuerdo a la perspectiva de Maimónides. Y él llega a decir que la tarea de un médico es una tarea sagrada. ¿Por qué? Porque va a curar. También dice que el médico va a cuidar no de cualquier cosa, va a cuidar de las criaturas de Dios. Por ejemplo, la ciencia ha avanzado tanto que hoy es bonito ver que hay médicos que cuidan de los animales, cuidan de los perros, cuidan de los gatos, lo cual me parece excelente. Entonces podemos ver que ya en el caso de Maimónides, él va a decir que la labor del médico es justamente cuidar de las criaturas de Dios. Y él dice que el médico debe caer en la mañana ante el trono de honor. ¿Cuál es el trono de honor? El trono de Dios, porque no cualquiera puede tener acceso a ese trono. Es mucho honor estar ante la presencia del Dios. Y él dice que el médico debe pedir estar ante el trono de honor de Dios, siendo escuchado su oración, rogarle humildemente a Dios que le dé el coraje. ¿Por qué el coraje? Porque un médico va a trabajar con enfermedades muchas veces de pronto algo sencillas, pero enfermedades terribles como el día de hoy estamos viendo, cómo se marcan, por ejemplo, por las mascarillas, los rostros de los doctores, de las doctoras, de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud, y es impresionante la marca que tienen en los rostros, no pueden respirar bien, porque justamente no circula bien la sangre en su rostro, pero si ellos se quitan las mascarillas, corren el riesgo de contagiarse con el coronavirus. Entonces usted puede ver muchos videos reales en el mundo de esto, y ahí puede ver que sí tiene sentido la oración o el rezo de Maimónides, que dice: la fuerza, dame la fuerza, te ruego que me des el coraje. ¿Por qué? Porque ese oficio obviamente requiere de mucho coraje. Hay médicos que, aunque no necesariamente traten el coronavirus, han tratado con gente de cáncer, con gente que ha muerto de una manera terrible, que ha tenido que, a veces por la diabetes, amputarles las piernas, los brazos. Muchos que han perdido la vista por la diabetes, etcétera. Entonces un médico necesita de mucho coraje, por lo tanto, él necesita conectarse con Dios, pedirle que le dé el valor para enfrentarse a eso. Y la fuerza para hacer mi trabajo con fe. Es decir, el trabajo del médico necesita fuerza, pero esa fuerza para hacer su trabajo tiene que venir con emuná. Emuná en hebreo significa confianza, donde yo voy a tener esa confianza, esa fe que Dios me va a ayudar como médico a hacer un buen trabajo y poner en práctica lo que Dios me pide que ponga en práctica, y mis conocimientos. Y si algún conocimiento está errado, humildemente el médico que teme a Dios lo va a corregir. Ustedes ya conocen la historia en el mundo de, por ejemplo, en los Estados Unidos hubo un caso interesante hace algún tiempo atrás, de un médico que se hizo millonario de la noche a la mañana, ganó como $250 millones cuidando supuestamente o curando supuestamente a personas que tenían cáncer cuando no tenían cáncer. Pero el día de hoy obviamente la gente confía que el médico sabe lo que dice, y con esas radiaciones y esos tratamientos que se hace el día de hoy, obviamente él se hizo millonario. Y podemos ver el lado contrario de Maimónides. Entonces este médico que tuvo juicio en los Estados Unidos, no voy a decir su nombre, fue enjuiciado por los mismos pacientes, como con 50 pacientes, él se hizo millonario porque la quimioterapia cuesta mucho dinero.
cuesta mucho dinero y obviamente a esas personas que no tenían cáncer les dijo que tenían cáncer. Entonces el médico debe darse cuenta que la vocación de él, obviamente, si bien es cierto, va a tener que ganar su dinero porque el obrero es digno de su salario. Sin embargo, para Maimónides, este médico debe ser una persona que trabaje con fe, primero para agradar a Dios y para salvar al prójimo, sin permitir que esa sed de ganancias, dice aquí en la oración o en el rezo, sin permitir que esa sed de ganancias o la ambición por tener dinero le venza y de pronto comience a curar solamente por dinero. Entonces, por ejemplo, Maimónides, él solía muchos tratamientos hacerlos gratis. De hecho, la esposa de Maimónides, según las biografías de Maimónides, dice que cuando él llegaba cansado, porque él tenía que ir a atender al sultán, él tenía que atender a los reyes de España, y cuando él llegaba a la casa dice que había colas de gente esperándole, de gente del pueblo, que esperaban que él les dé alguna medicina para su salud, y él llegaba muy cansado, este hombre de Dios, y atendía a la gente, y él no cobraba, pero fue su esposa, que también era virtuosa, un día dijo: no, Maimónides, está bien que cobres barato, pero tienes que cobrar algo para nuestro sustento también, y ella fue la que comenzó a cobrar, pues, ¿verdad? Eso está en la historia de Maimónides. Y este hombre llegaba muy cansado porque él era rabino, tenía que en Shabbat instruir en las escrituras, visitar a los que asistían a la sinagoga, tenía que estar cuando el rey le solicitaba, cuando el sultán le solicitaba. Por ahí tenía enemigos que incluso le acusaban de ser un falso médico, y él tenía que debatir con todos ellos. Entonces este hombre de Dios llegaba muy cansado y amaba tanto a la gente que apenas comía algo y se ponía a atender. Y de esta manera, digamos, Maimónides comienza a curar con la Torá, comienza a curar con la Torá. Por ejemplo, si usted tiene acceso a los libros de Maimónides o a conceptos de Maimónides en internet, sería bueno, sobre la medicina. Por ejemplo, él llega a decir cosas interesantes como las que les voy a mencionar, aunque algunas de cosas de pronto nos van a sonar raro para la época. Por ejemplo, él dice que la persona en la mañana debe comer poco, contrario al concepto que hoy diríamos normalmente: desayuna como príncipe, almuerza como rey y merienda como mendigo, ¿no es cierto? Normalmente un médico el día de hoy, con todo respeto, aconseja eso, un médico de salud, que hay que desayunar como príncipe, almorzar como rey y merendar como mendigo. Maimónides va a decir un poco lo opuesto. Maimónides dice: en la mañana, cuando tú te levantas, tus órganos recién necesitan despertarse bien, necesitan de un proceso tal vez de 1 hora, 2 horas, como para regular tu cuerpo. Entonces, en la mañana vas a comer poco. Lo que de pronto hoy diríamos como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, comer un poco. Al mediodía ya se debe comer más, según Maimónides, cuando da el sol. Pero para Maimónides, si es que hay mucho calor, hay que comer poco. Si es que hay frío, hay que comer un poco más. Nunca hay que comer, para Maimónides, me refiero, si para Maimónides al mediodía se come, no hay que ir a hacer ejercicio después de comer, sino caminar un poco de una manera suave. Entonces Maimónides va a decir que la persona nunca debe hacer, ejercicio después de comer. Al contrario, dice Maimónides, tienes que hacer ejercicio antes de comer. Recuerden que en la época de Maimónides era muy normal el trabajo manual. Entonces, para Maimónides, un cuerpo que está agotado por el trabajo va a sentir el alimento necesario que necesita tu cuerpo y tiene que comer lo necesario, pero nunca hacer ejercicio después de comer. Entonces Maimónides llega a decir que incluso la persona no debe comer parada. Maimónides dice que la persona debe comer sentada. Nunca la persona, desde la perspectiva de Maimónides, debe comer parada. Hoy es muy normal que mucha gente coma mientras está trabajando, mientras está caminando, pero para Maimónides no. Maimónides dice que la persona, cuando va a comer, debe estar su psiqui, su alma, su cuerpo tranquilo. Para Maimónides es importante comer en familia. Para Maimónides incluso recomienda que el hombre, en lo posible, debe tratar de llegar al hogar para comer con su esposa y sus hijos, porque para Maimónides
el lugar más sagrado de la casa es la mesa. Es la mesa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se reúne la familia, donde él puede instruir a sus hijos con la Torá, con la palabra de Dios, y donde incluso la madre, el padre, al estar juntos va a dar más seguridad a los hijos. Entonces Maimónides dice que incluso el alimento se lo debe masticar bien, porque un alimento que no es bien masticado, dice Maimónides, en vez de dar salud, lo que le va es enfermar al cuerpo, porque el cuerpo está diseñado por Dios, dice él, con dientes, con muelas, con unas buenas mandíbulas, dice Maimónides, que Dios las puso ahí para que el alimento sea bien masticado, dice Maimónides. Entonces una persona, dice Maimónides, que solo traga, o que come preocupada, o que come parada, obviamente en vez de tener salud lo que puede es enfermar, pero si una persona se sienta, está calmada, mastica bien, no hay que hablar. Para Maimónides dice que no es bueno que la persona hable mientras come, tiene que comer, y si tiene que hablar, que lo haga cuando no está comiendo, dice Maimónides. Entonces él dice que cuando uno come, cuando hay mucho calor, debe comer poco y dejar siempre un espacio vacío. También Maimónides va a decir cosas interesantes. Por ejemplo, para él muchos infartos se daban porque de pronto la persona tenía gusto de comer algo y no podía tener acceso a comer eso que anhelaba. Entonces, si alguien caminaba, por ejemplo, dice Maimónides, por algún lugar y sentía el olor de alguna comida que le agradaba y sentía el deseo y no podía tener acceso a esa comida, dice Maimónides que en parte algunos infartos se dan por eso. Entonces él recomienda escupir, por ejemplo. Él recomienda escupir porque desde la perspectiva de Maimónides, la saliva tiene que ver mucho con la comida. Incluso él va a recomendar que la persona que siente algo de gusto por algo que de pronto la vecina está cocinando y no le invita, yo qué sé, o no le brindan, tiene que escupir, o no tiene el dinero para comprar esa comida que vende en algún lugar donde vendan comida, tiene que escupir. Entonces para Maimónides hay que comer poco en la mañana, sin embargo al mediodía hay que almorzar, diríamos nosotros, y él va a decir que en la merienda hay que comer más, pero ojo aquí, cuidado con este dato. Maimónides dice que la persona debe comer más en la tarde, pero desde la perspectiva de Maimónides, comer en la tarde no era comer 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 6 de la tarde, como hoy es nuestro contexto actual, ¿no? En el contexto histórico de Maimónides, era muy normal que una persona se levante a las 4:30, 5 de la mañana, máximo 6 de la mañana a sus labores. Entonces su cuerpo tenía que esperar unas 2 horas de pronto y ahí desayunar. Después al mediodía, cuando daba el sol, para Maimónides había que almorzar. Y para Maimónides merendar, diríamos en el contexto histórico de él, era comer como a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, me explico. Y a esa hora recomienda Maimónides no acostarse, sino ir a caminar después de comer bien en esa hora. Y de hecho él dice en uno de sus libros, si no recuerdo mal, en un libro que él escribe a su hijo, que no recuerdo cómo se llama este libro, él dice que las mejores interpretaciones o revelaciones que Dios le dio de la Torá le vinieron cuando él tenía la costumbre todos los días después de la merienda, que más o menos era a las 5 de la tarde, salir a caminar. Y él dice que caminaba 2 horas diarias, a veces 3 horas diarias con un amigo a quien él estimaba mucho. Caminaban todos los días. Solo cuando él ya no podía, no solía salir a caminar. Pero él dice que después de comer una buena comida en la merienda, algo muy bueno es caminar, no trotar, bueno, hoy diríamos el gimnasio. No, para Maimónides hay que ir a caminar. ¿Por qué? Porque cuando Dios le crea al hombre, para Maimónides, no es que necesariamente le está creando para que saque músculos, o para que vaya a los Juegos Olímpicos, o para que lance la jabalina. No, porque para Maimónides, en la cosmovisión de Dios, el hombre va a tener salud, aparte de si guarda los mandamientos de Dios, cuando camina, porque el movimiento constante, el agacharse, levantar cosas, el hacer su trabajo, el alzar las manos, aunque él no se da cuenta, está haciendo ejercicio, por ponerlo así. Entonces el hombre sale, camina,
hace su trabajo, entonces su cuerpo está en movimiento. Entonces para Maimónides hay que caminar unas 2 horas al día, desde la perspectiva de él, siempre y cuando se pueda, obviamente, después de la merienda. Y después puede llegar a casa y acostarse y dormir, porque Maimónides dice que una persona que come antes de dormir, unos minutos antes de dormir, una media hora antes de dormir, o 1 hora antes de dormir, dice que comete un gran error. ¿Por qué? Porque la saliva es lo que ayuda a digerir la comida, y al estar la persona dormida, ya el cuerpo entra en otro estado y no produce la saliva necesaria, y esa comida no se va a poder diluir bien. Y les estoy diciendo cosas contra cultura de pronto, yo lo sé, pero estoy comentando a Maimónides lo que él dice. Por ejemplo, él dice que incluso antes de la comida, la persona debe tomar agua unas 2 horas, 1 hora y media antes de comer. Y si va a beber agua después de comer, de igual manera él recomienda que sea después de 1 hora y media o 2 horas de comer. Normalmente aquí en el Ecuador, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y pide un almuerzo, le dan la sopa, le dan el arroz, porque aquí si no hay arroz en Ecuador es como que no hubiera comida, y le dan de pronto un vaso de agua o un jugo. Para Maimónides dice que eso es un error desde la perspectiva de él, porque la persona debe tomar líquido antes de comer, algún buen rato antes de comer, y de igual manera beber, pero después de la comida, porque para Maimónides ya lo sólido con el líquido debe tener un proceso, pero no mezclado, sino en sus tiempos. Incluso él llega a decir que cuando una persona se está bañando no debe tragar agua, porque para Maimónides el cuerpo, el momento que entra en un estado de baño, de mikvé o bautismo, en realidad cuando una persona se baña lo que está haciendo es purificación o bautismo en el concepto correcto de la palabra. Entonces dice que cuando se esté bañando una persona, dice Maimónides, que la persona no debe tragar agua. Para Maimónides los baños en agua caliente tal vez sería para un enfermo. Para Maimónides Dios creó el cuerpo y el hombre debe bañarse naturalmente en un río. Recuerden que en ese tiempo no había las duchas eléctricas. Entonces normalmente se bañaban en un río, no es que ellos calentaban el agua y ahí se bañaban. Maimónides, de hecho, si hoy vería las duchas eléctricas o las duchas que funcionan a gas, no estaría a favor de ese sistema, porque él recomendaría bañarse en el día donde hay un buen clima y en agua fría, porque para Maimónides incluso el agua fría es lo que es normal para el cuerpo que se bañe, pero adentro es donde el cuerpo debe estar caliente, no afuera desde la perspectiva de Maimónides. Y él llega a decir cosas como esas, ¿no? Que un poquito van contra cultura, yo comprendo. Y él va explicando sobre la medicina, incluso la historia de Maimónides o del Rambán nos da datos bien interesantes. Por ejemplo, Maimónides llega a decir algo que ahora ya se ha comprobado, que muchas enfermedades son psicosomáticas. La palabra psique en griego tiene que ver con el alma, o nefesh en hebreo, soma en griego es cuerpo. Entonces para Rambán o para Maimónides muchas enfermedades son psicosomáticas, es decir, que vienen por la preocupación de las personas, porque la gente de pronto imagina cosas que nunca van a suceder, y de hecho pasa así, o se preocupa por cosas que nunca van a suceder. Entonces Maimónides dice que algunas enfermedades vienen porque el hombre se preocupa, imagina cosas que no van a pasar, y eso es lo que le produce en cierta forma la enfermedad, y esa enfermedad se va a derivar en el cuerpo, que después los médicos llamarían enfermedades psicosomáticas, es decir, que tienen una causa que proviene desde la psique. Recuerden que Yeshua dijo, no, por nada ser afanosos, porque miren, dice, las aves del cielo, los peces del mar, ¿quién les alimenta? Dios. Y ni siquiera Salomón, con toda la riqueza que tenía, se vistió como un ave, dice, ¿verdad? Entonces dice, para Yeshua es un pecado el preocuparse, porque tú tienes que orar, confiar en Dios, hacer tu tarea, y Dios verá cómo te provee, si le obedeces. Entonces Maimónides dice de igual manera que muchas enfermedades tienen que ver con la psique. De hecho, les voy a contar un dato bien interesante que a mí me gusta mucho. Yo siempre llamo a estos datos tipo detective, tipo James Bond, pero al estilo hebreo.
Miren, el famoso comentarista de la Torá, Rashi, yo no sé cuántos han escuchado de ustedes de Rashi, mis amigos y amigas que me escuchan. Rashi fue, para muchos, es el mejor comentarista de la Torá de todos los tiempos, o uno de los mejores, a tal punto que de él hay 5 tomos de la Torá, comentadas ya al castellano, incluso a varios idiomas, donde él va haciendo exégesis de palabra por palabra. Y este hombre de Dios, que era un judío que vivía en Francia, llegó a ser un gran rabino muy respetado en Francia, se llevaba bien aún con el obispo de Francia, y aunque tenían perspectivas diferentes, eran grandes amigos, no peleaban. De hecho, cuando Rashi decide abandonar Francia, el obispo de Francia siente un poco de tristeza porque su amigo se va. Y él le dice, te agradezco, Rashi, porque de ti aprendí mucho. Y Rashi le dice, no, yo he aprendido de ti, le dice, yo he aprendido de ti. Y miren la prudencia, la sabiduría de Rashi. Y Rashi, él como solo tenía hijas, a propósito, Rashi no tuvo hijos varones, solo tenía hijas mujeres. Y obviamente ya sus hijas se casaron, él vivía obviamente ya no tenía a su esposa, y entonces él, como se dedicaba solo a comentar la Torá y otros textos, este hombre va a enfermarse a tal punto que la pobreza de él era tan grande que no tenía para pagar un médico. Y estamos hablando del gran comentarista Rashi, que el día de hoy toda escuela judía o mesiánica o cristiana que le guste la buena exégesis lea a Rashi. Entonces Rashi enfermó tanto por la pobreza que no sabía qué hacer. Y este hombre llega a escuchar de Maimónides, su contemporáneo judío, que era un gran médico en España. Mientras Rashi no tenía nada de dinero, Maimónides tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque él era el médico del sultán, el médico de los reyes de España, el médico del que dirigía Egipto, viajaba mucho, tenía muchos pacientes, aunque le pagaban poquito, pero tenía en abundancia Maimónides. Y Rashi se llega a enterar que hay un gran médico judío que cura, y obviamente él dice, yo al mejor médico que puedo acudir es a un judío. Y Rashi viaja a España, va a Córdoba, y ahí se encuentra con la dirección y a dónde vive Maimónides, y él va, pues no, y la esposa de Maimónides le dice, mira, Maimónides, el gran maestro Rashi, que ya hemos escuchado, está afuera y viene a verte porque está enfermo. Y aquí es donde dicen los escritos antiguos que Maimónides se emociona en gran manera, porque para él que el gran maestro Rashi de la Torá vaya a visitarlo era un honor, un tremendo honor que Dios le estaba dando. Y aquí saludan, conversan, y ahí es donde Maimónides le revisa a ver qué enfermedad tiene, y dice algo impresionante. Le llama a la esposa a un lado y le dice, Maimónides le dice, mira, Rashi tiene problemas, tiene enfermedad de pobreza. Saca de mi caja una buena cantidad de dinero y dale. Y la historia dice que Maimónides le dio bastante dinero a Rashi y se le fue la enfermedad. Miren qué impresionante este dato. Ahora, ¿por qué? Porque ahí uno puede darse cuenta que en verdad hay algunas enfermedades que provienen del alma, de la tristeza del alma. Recuerden que la tristeza en el mundo antiguo era visto como un pecado. De hecho, habían 8 pecados originales en realidad en la teología católica, y el 8º pecado era la tristeza. Solo que después le quitaron para que quede 7 pecados capitales por el número 7, que tiene que ver con la perfección. Entonces Maimónides le va a dar dinero a Rashi, y con eso se le fue la enfermedad y quedó sano. Incluso Maimónides, cierto día que estaba atendiendo a un muchacho, a un joven en su casa, que otros médicos no habían podido curarle, le pone a descansar en la casa de él, a hacer reposo mientras le daba su medicina. Y Maimónides cierto día le encuentra leyendo la Torá y le encuentra sano a este joven, y le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te sanaste? Y ahí él se da cuenta, hace la conexión, y de ahí sale un dicho famoso de Maimónides, que está entre los dichos de los sabios judíos, que dice, si te duele la cabeza, lee la Torá. ¿Qué tal?
Si te duele la cabeza, lee la Torá, porque al leer la Torá se te va a ir ese dolor de cabeza. Ahora, con eso Maimónides no está diciendo que a todo enfermo se le va a ir las enfermedades con leer la Torá, pero él está diciendo que hay enfermedades psicosomáticas, que cuando el hombre deja de preocuparse, comienza a leer la palabra de Dios, que es lo mejor, tiene buena relación, hay alegría. De hecho, otro rabino contemporáneo llega a decir incluso que la mitad de las enfermedades son causa de falta de alegría. Falta de alegría. Y usted puede encontrar a ese sabio, que no recuerdo el nombre, incluso contemporáneamente enseñando en la internet. Entonces, Maimónides es un hombre que ya practica la medicina de acuerdo a la Torá. Entonces, de acuerdo a la Torá, para Rambán, para la dieta del Rambán, dice que Dios pone la medicina alrededor de la casa. Es decir, en las plantas, en la comida sana. Los transgénitos de hoy serían mal vistos por el Rambán, porque hay un mandamiento de Dios en la Torá que dice que es prohibido mezclar la semilla. Es prohibido mezclar la semilla. Entonces muchos transgénitos ya son una mezcla. Hay muchos productos del campo que también tienen ya mezcla de semillas, lo cual es prohibido en la Torá. Para que me entienda qué es la semilla en la Biblia es lo que produce la vida, ¿no es cierto? Entonces, si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, va a tener un hijo, y ahí está bien, no hay ningún delito, ningún problema. O si va a sembrar una planta, algún fruto, no tiene que mezclar la semilla, porque si siembra papas, va a cosechar papas, no se puede mezclar la semilla. Y Maimónides va a decir que la comida natural es en gran parte la medicina. Que todo lo que tiene que ver con los frutos de los árboles es gran parte de la medicina. De hecho, se menciona en algunos libros antiguos judíos, incluso que cuando la persona muera, una de las preguntas que Hashem le va a hacer es: ¿y comiste todos mis frutos que yo creé para ti? Que comiste la manzana, la pera, la claudia, las uvas, yo qué sé. ¿Me explico? Porque Dios crea todo eso para el bien del hombre. Y también hay que entender algo, ¿no? Para Maimónides, por ejemplo, también el vino, hablando del vino, yo sé que a muchos no les gusta que hable del vino, porque le ven mal, pero no, el vino en la palabra de Dios es bueno. Para Maimónides, el vino y la leche no son agua. ¿Me explico? No son agua. Para Maimónides, la leche no es agua. Quiero dejar claro eso. Para Maimónides, el vino tampoco es agua. Entonces la leche, incluso en la Torá está prohibido mezclar carne con leche, de acuerdo a la perspectiva hebrea, porque va a producir un choque dentro del estómago que no es nada prudente en el organismo. Entonces en la medicina de Maimónides, por ejemplo, se recomienda que si la persona va a comer carne, tome 1 hora o 2 horas antes leche, ¿sí? Pero si come carne, lo que pasa es que la leche tiene que ver con la vida. Usted ve una madre da de amamantar a su hijo, ¿qué es lo que da? Leche. Una vaca a su ternero, ¿qué es lo que da? Leche. Una cabra da leche. Entonces la leche es vida, mientras que la carne es muerte desde esa perspectiva, digámoslo, entendiéndolo bien. Entonces Maimónides dice que no hay que mezclar la carne con leche, y si una persona toma leche, dice Maimónides, que tiene que esperar varias horas después para poder comer carne. Entonces es muy normal, por ejemplo, en muchos lugares que hagan las sopas de fideos, ponen las papas, ponen carne y ponen leche. Pues para Maimónides eso sería un error terrible. Entonces no se puede mezclar carne con leche. De igual manera, por ejemplo, a mí me gustan las hamburguesas, que a propósito estoy extrañando las hamburguesas este tiempo que estoy encerrado, pero ahí, por ejemplo, uno entra en crisis, ¿no? Cuando va a pedir, por ejemplo, yo vivo cerca del Mall El Condado, en Carcelén, a unos 10 minutos en bus, y cuando uno va a pedir una hamburguesa de las buenas, tiene lechuga, tomate, pero tiene carne y tiene queso. Y ahí entra uno en crisis, porque uno que ya sabe que en la Torá eso es prohibido, tiene que elegir el queso o la carne. Es porque justamente la leche tiene que ver con vida y la carne tiene que ver con muerte. Ahora, comer carne no es que esté malo, de acuerdo a la misma Torá. Hashem, después del diluvio, le dice a Noé que el cuerpo humano ahora sí necesita comer carne. Antes del diluvio, en la dieta de Adán, eran solo vegetales, eran solo frutas. Hágame me acuerdo del vino, por favor, si es que me olvido del vino. Ahí me escriben para hablar algo del vino.
Antes del diluvio, Dios le dice a Adán que coma verduras, eran vegetarianos, lo que hoy diríamos, ¿no es cierto? Pero porque había una capa arriba que cubría que el sol pegue fuerte, abajo había humedad. De hecho, los eruditos dicen que en la época de Adán y Eva, antes del diluvio, nunca hubo lluvia, no había lluvia. Hoy es que es normal para usted y para mí la lluvia. Sin embargo, para Adán y Eva y los que descendieron de ellos, no había lluvia, no sabían de la lluvia. Por eso cuando Noé dice que va a caer agua del cielo, le creyeron que está loco, porque nunca había habido llovido, había caído lluvia. Después del diluvio es que comienzan las lluvias, como hoy las tenemos, porque lo que protegía el cielo arriba, esas lluvias, esa humedad se hizo agua y necesita volver a subir, y necesita volver a caer, etc. Entonces había la dieta vegetariana. Sin embargo, después del diluvio es donde Dios le dice al hombre que ahora ya necesita comer carne porque ya entra en otro estilo de vida el mundo y va a necesitar lo que hoy llamaríamos proteínas, pero ahí incluso le dice, no, ¿qué tipo de carne debe comer? Le dice, por ejemplo, del animal que tenga la pezuña hendida y que rumie. Si tiene pezuña hendida y rumia, es comida. Si no tiene esas dos características, no es comida. De igual manera le va a decir que de un animal herido no puede comer. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si un auto va por el camino y le golpea, por ejemplo, en el camino a Guaranda sale una de esas llamas que va ahí por ahí y le golpea la llama y le deja media herida, no puede subirle a la camioneta y de ahí matarla en la casa y comerla. No, porque ese animal ya sufrió, está contaminado con el estrés del sufrimiento, esa carne, y le va a hacer más daño. Entonces Dios dice que cuando se va a comer un animal hay que saber matarlo sin hacerlo sufrir, y ahí es comida, pero siempre y cuando tenga esas características. Entonces ahí usted va a ver que Dios incluso le prohíbe a Noé y al hombre comer sangre, beber sangre, porque eso le va a hacer daño al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces en este lado vemos que ya el hombre necesita otra dieta para Maimónides. Maimónides dice que desde la época de Noé para acá el hombre necesita comer carne, pero lo que es la carne permitida por Dios, igual de las aves que son permitidas por Dios, y de los seres del mar, Maimónides dice que en la Torá el requisito es que tenga aletas y escamas. Si no tiene aletas y escamas, algún ser del mar no es comida para Dios y para Maimónides. Y con lo del vino, miren, en Israel si no habían 3 cosas o 4 cosas, no estaba la bendición de Dios en alguna casa del pueblo de Israel. Por ejemplo, si no había hijos, era como una maldición. Dios había cerrado el vientre de esa mujer por alguna razón, y era mal visto una mujer que no tenía esposo o que no tenía hijos. De igual manera, una casa que no tenía aceite era mal visto. De hecho, habían épocas en Israel donde había paz, donde era muy normal que si la gente caminaba en Jerusalén, todas las casas estaban iluminadas en las ventanas con esas lámparas antiguas con aceite, y toda la noche. Pero si una casa no tenía aceite y había oscuridad, era porque como que no estaba la bendición de Dios ahí. De igual manera era si no había vino. Era visto esa casa como que no había bendición de Dios. Entonces el vino en la Biblia no es agua, porque procede de la vid, procede de la uva. Y el vino en la Biblia es una bendición, pero también tiene que ver con la salud. Para Maimónides, por ejemplo, el vino es algo saludable, que uno puede tomar después de comer carne, después de comer lo que es la carne, porque incluso le va a ayudar a digerir la digestión. Incluso el vino, aunque nos suene raro lo que voy a decir, para Maimónides le va a ayudar a sacar al hombre esas frustraciones que tiene en la vida diaria, y de vez en cuando para Maimónides tomar un buen tanto de vino le va a ayudar para que desahogue y diga las cosas que de pronto estando sobrio no lo va a decir. Incluso en el Talmud hay un dicho que dice: cuando entre el vino, salen los secretos. Cuando entre el vino, salen los secretos. ¿Por qué? Porque a la persona que estaba muy deprimida o muy triste en el contexto bíblico era muy normal decirle que se pegue una botella de vino, no porque sea borracho o por ebrio, sino porque de esa manera él iba a poder desahogarse y poder tener una salud en ese sentido. Incluso Salomón, en uno de los proverbios, si no me cree puede buscarlo, dice: al que esté triste denle vino.
el mismo Salomón llega a decir que el que ama el vino, los malos amigos va a empobrecer, pero él está hablando de ahí desde una perspectiva del que hace vicio del vino. Pero una persona que está triste puede tomar vino porque le va a ayudar a desahogarse y va a mejorar dentro del contexto bíblico hebreo y de Maimónides. Entonces el vino, incluso Pablo le va a llamar, le va a escribir a su hijo amado en la fe, Timoteo, que tenía muchos problemas estomacales, y le va a decir Pablo a Timoteo, porque también Pablo era rabino y todo rabino estudia de medicina, y dice, Pablo dice, a causa de tus enfermedades múltiples del estómago, toma vino. Es decir, le está diciendo, según algunos estudiosos, en Éfeso había mucho cloro en el agua, y para los que no saben, el cloro en realidad, aunque mata las bacterias, puede ayudar en cierta forma, pero también si usted consume mucha agua con cloro le va a hacer daño a su organismo. O el flúor que ahora incluso hay en la pasta dental. El flúor, si una persona se pone mucho flúor en la boca, más le va a hacer daño al organismo. Entonces el flúor o el cloro que le ponen al agua contemporánea, digamos, ¿hasta qué punto es bueno? Por un lado sí, pero por otro lado, si va en exceso, puede ser muy peligroso. Entonces el vino en la Biblia es saludable. Incluso usted va a ver al mismo Yeshua yendo invitado a una fiesta de un fariseo que era muy reconocido ahí en Israel en la época de él. Y él toma vino porque desde el contexto hebreo no hay pecado en tomar vino después de las comidas. Incluso le acusan, ¿no? Le van donde los discípulos y dicen, ¿cómo es que tu maestro es comilón y bebedor de vino? Entonces Yeshua les dice, hipócritas, o sea, ¿dónde está lo malo en tomar vino en su justa medida? Por salud, no por embriagarse, en comer una buena comida que sea sana cuando es necesario. ¿Por qué? Porque mucho más en las fiestas o en las invitaciones, obviamente lo que va a haber es bastante comida y bastante vino. Donde haya una fiesta que no haya bastante comida o bastante vino, generalmente la gente va a hablar mal de la fiesta y de los que organizan la fiesta. Entonces, por ejemplo, acá en Ecuador hay mucho la música, los sanjuanitos, para los que no sean de este país. Y ese ritmo sanjuanito es muy normal acá en el Ecuador, se aprecia mucho porque es una especie de música folclórica. Folk quiere decir pueblo, lore, costumbres en latín. Entonces cada pueblo tiene sus costumbres de música, de comida, de cómo vestirse, etc. Entonces acá en el folclore ecuatoriano en la música es del sanjuanito, ¿no? Entonces hay una canción que dice, que se llama La Chocita, por ejemplo, dice sopa de fideo, una lata de atún, algo así. Y un fresco solo no ha de faltar, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber comida, no importa si hay papas, bastantes papas. ¿Por qué? Porque toda persona le da la bienvenida a su fiesta o a su casa y va a haber buena comida y en el contexto bíblico vino. Les comento que incluso en el contexto griego, que son varias islas, los pueblos griegos, como ustedes pueden saber, estaban rodeados pero de agua sal. O sea, tenían el mar para bañarse, para navegar, para hacer comercio con otros pueblos, pero no era agua dulce. Entonces, en ese tiempo, no es que habían los sabios judíos como el día de hoy que ganan premios Nobel y pueden filtrar el agua del aire. No había nada de eso. No había la ciencia que a propósito los judíos son los mejores en riego, incluso a nivel mundial el día de hoy, incluso en Ecuador han sido contratados por eso. Entonces, los griegos que no tenían agua dulce, ¿qué hacían? Tomaban vino. A veces en las embarcaciones traían bastante agua de los pueblos que les vendían el agua dulce o les daban, pero cuando estaban en época de guerras, nadie les daba agua dulce. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Beber vino. Entonces, hubieron griegos y muchos que vivían en las islas que durante toda su vida de repente tomaban agua dulce, pero normalmente lo que vivían es tomando vino. Entonces el vino a veces es como satanizado en la Biblia, ¿no? El vino no es malo, el vino es bueno si usted toma un poquito después de la comida, mucho más si ha comido carne. Por ejemplo, en el mundo de Israel, cuando se hace el Kabbalah Shabbat o recibir el Shabbat, en una mesa de una familia, es muy normal, no puede faltar el vino, no puede faltar el pan, y no puede faltar la buena cena. Incluso en el Abdalá, que en el contexto hebreo es cuando se separa el día sagrado del Shabbat de los otros días de la semana, antes de que se oculte el sol y comience el nuevo día, se hace el Abdalá, que es la separación
del día sagrado de los otros días seculares. ¿Y qué es lo que ahí se toma? También es vino, se hace oraciones. Entonces el vino es bueno. En el contexto bíblico hay que entenderle bien a la Biblia. Dios no quiere que el hombre sea un borracho, que sea un vicioso. No, pero cuando Dios habla en la Biblia del vino, no está hablando del ron, no está hablando del aguardiente, no está hablando del pájaro azul, que es un trago bien fuerte que usted se pega, sobre todo en el carnaval de Guaranda, en Chimbo, San Miguel, Chillanes, en esos lugares, que la fiesta del carnaval es la más importante en esa región y ahí es muy común el pájaro azul. No, Dios no está hablando de eso, aunque el pájaro azul puede ser bueno de repente un poquito, o el ron, yo no sé, pero Dios está hablando es del vino, ¿no? Entonces el vino sí es saludable, porque incluso el vino, muchos médicos hoy recomiendan tomar una copita de vino pequeña para incluso ciertas personas antes de dormir, y si la persona está muy triste, incluso un poquito de vino le va a alegrar. Así que esos, mis queridos amigos y amigas, no quiero hacer muy largo el estudio. Recuerden que creé un canal en YouTube que está como Pastor Iván López, aunque yo sé que hay otro Pastor Iván López que de pronto sale en la foto ahí con su familia, una foto bien chévere, pero no, yo salgo ahí con camisa blanca y con esta biblioteca al fondo, con las guitarras, con la bandera de Ecuador y de Israel, y de pronto si usted quiere seguir este estilo de estudios, puede suscribirse por favor al canal del Pastor Iván López. Y si el Eterno lo permite, pues nos veremos quizás más noche o quizás mañana al mediodía, a las 11, 12 del día, si el Eterno lo permite. Así que gracias por escucharme y compartan esta información para los que les guste este tipo de estudios. Shalom.